Hola lectores, bienvenidos un día más a este canal en el que hablamos de libros. Hoy os traigo uno de los vídeos que más me gusta hacer, que más me gusta ver, y es las mejores lecturas del año pasado. Ya estamos, feliz año nuevo, por cierto, ya estamos en 2023 y voy a sacar las 12 mejores lecturas del 2022. ¿Por qué 12? Porque son 12 meses. Y se me ocurre a mí, pues saca 12. No son las mejores lecturas de cada mes, porque hubo meses en los que, bueno, no hubo muy buenas lecturas, pero hubo otras que fueron doblemente buenas en otros meses. Así que no están, casi todas sí, pero no todas las mejores lecturas de cada mes. Voy a empezar diciendo las dos que no tengo en físico y luego os voy enseñando las demás. Así que si queréis saber cuáles son los 12 mejores libros que, en mi opinión, leí el año pasado, quedaos que empezamos. Pues bien, ha sido un poco difícil elegir 12 porque leí la friolera de 130 libros durante el curso pasado. Y claro, es menos de un 10%, ¿no? Porque un 10% serían 13. Entonces es un 9,9% de los libros que leí. Entonces pues ha sido un poquito difícil hacer una selección. Pero bueno, aquí está. El primero que voy a nombrar es La maldición de la Yaya Berta, de mi querida Eva Miñana. Lo voy a poner por aquí. Me falta en físico, lo he regalado a mucha gente y en físico yo no lo tengo. Algún día lo tendré. Es un libro que me encantó, que lo leí a principios del año y lo he nombrado mucho durante este año 2022. Es un libro en el que se nos habla de la vejez, de cómo nos sentimos culpables. Habla de varias generaciones de la misma familia, sobre todo las protagonistas son las mujeres. La Yaya Berta, que es la abuela, la hija de la Yaya Berta, la nieta y una amiga de la familia. Y entre ellas y demás miembros de la familia deciden ingresarla en una residencia de ancianos porque está con los primeros síntomas del Alzheimer. Entonces se siente un poco culpable porque siente que como que la están abandonando, ¿no? Entonces trata un poco este tema en la culpabilidad, si los ancianos están mejor en una residencia vigilada y con mejores condiciones que en casa. Y bueno, en todo este tumulto entre que la ingresan y no, hacen un road trip en busca de, sí, es verdad, una maldición que la abuela dice que los miembros de la familia, las mujeres miembros de la familia, que dejen una relación, ese hombre va a morir. Entonces, pues bueno, empiezan a investigar un poco, a modo de aventura, si esta maldición es verdad o la abuela se lo está inventando. Y trata un poco todo, es un poco, pues bueno, un drama, también comedia, porque hay muchas risas durante la lectura. Hay unos personajes entrañables, entre ellos resaltar a Rosita, que si leéis el libro y ya la conoceréis, es un personaje que no se os va a olvidar nunca. Y bueno, también un poco de misterio, ¿no? Porque como van investigando esta maldición, pues tiene algunos giros durante la lectura que hace que sea muy amena de leer. Aparte es una novela muy cortita y no os digo más que leáis a la Yaya Berta y leáis a Eva Miñana, porque tiene una forma de escribir súper bonita y en concreto esta novela es que es un 10 redondo. Así que os la recomiendo, os animo a que la leáis y verás escribirme que os va a gustar. Luego la segunda novela que no tengo es La chica salvaje. Esta vez la saqué de eBiblio, a ciegas, no sabía de qué iba, pero me llamaba la atención la portada y que fuese un poco ambientada en la naturaleza. Pues bien, esta novela me encantó. Trata de una chica a la que poco a poco, cuando es niña, abandona a su familia y ella se queda viviendo sola en una cabaña en las marismas, en un pueblo ambientado también en los 60, 70, en los que, bueno, pues hay mucho prejuicio, nadie reconoce a esta niña como lo que es, una niña, sino como alguien salvaje que vive en plena naturaleza. Y la verdad es que, bueno, está catalogado de thriller, pero no es un thriller, sí que hay un cadáver y una investigación y bueno, pero yo creo que
sí, es tema principal, pero yo creo que lo principal de esta novela es la oda a la naturaleza que hace. Está escrita súper bonita, súper bucólica. El personaje de la protagonista es un personaje que a mí me encantó. Aparte se come el libro, o sea, es un personaje principal muy, muy potente. Luego hay unos personajes secundarios como un matrimonio que regenta una tienda de ultramarinos que es entrañable, que os va a encantar. Y bueno, salió la película, yo no la he visto, quiero verla. Anita, de Anita Lectora, la vio y le gustó mucho. Así que bueno, es que no sé, últimamente los cines dejan en la cartelera las películas una semana y media y no me da tiempo a verla. Entonces, pues bueno, no me dio tiempo, espero verla en alguna plataforma. Y como os digo, a ver, si vais buscando un thriller al uso, porque volvemos a la clasificación de las editoriales que hacen de las novelas por género y esta está catalogada como thriller y no es un thriller. Entonces, pues eso, tener cuidado porque no es un thriller al uso de súper ágil, súper ligero, no. Es un libro que se centra mucho más en la vida de la naturaleza, en la relación de esta chica con la naturaleza, en la supervivencia. Y a mí me encantó, me pareció preciosísima y también os la recomiendo mucho. Luego ya empezamos con los que tengo en físico, los he ido sacando de las estanterías, así que ningún orden, no va de menos favorito a más favorito ni al revés, porque eso sí que no podría haber hecho una clasificación. Así que los voy enseñando según vayan saliendo de aquí de la montaña. En primer lugar, os voy a enseñar que por fin me leí Harry Potter y la Piedra Filosofal, el primero de la saga de Harry Potter. Yo había visto las películas, pero bueno, a trozos casi. Yo creo que no me he sentado bien a verlas. Y ahora sí que voy a hacerlo porque me leí el primer libro. Me encantó, es una obra maestra. Entiendo, ahora que lo he leído, el éxito que tiene, todo el fangirleo de estos libros, porque la verdad es que se lo merece, está muy bien escrito, es muy entretenido. Luego vi la película y está muy bien adaptada, pero sí que es verdad que el libro cuenta más. Yo pensaba que no, que las películas eran una adaptación redonda, y lo son, pero como siempre faltan algunas cosillas que en el libro nos explica mejor. Yo, por ejemplo, nunca me enteré muy bien de cómo funcionaba el juego del Quidditch, y leyendo el libro, pues a la primera, pues me he enterado perfectamente en qué consiste, ¿no? Aparte, esta edición de Mina Lima es una joya, está ilustrada con algunos juegos que hace participativa la lectura, el texto está íntegro y bueno, lo disfruté un montón leyendo esta historia. A mis 37 años por fin he leído a Harry Potter y la verdad es que se ha convertido en uno de los libros favoritos del año. Así que os lo recomiendo si no lo habéis leído, y si lo habéis leído, pues, y si tenéis hijos, pues que lo leáis con los peques o con los sobrinos o lo que sea, porque a mi punto de ver merece mucho la pena. A ver cuando siga leyendo la saga que me va apareciendo, pero la toma de contacto ha sido buenísima. En segundo lugar, un libro que también leí a primeros de año y los recomendaron Jen y Chris, en concreto por activa y por pasiva. Vamos, de hecho, Chris me puso deberes para que me lo leyese. Fue El Valle de los Arcángeles de Rafael Terradas Bultó. Este libro me encantó, está ambientado entre Barcelona y Cuba, de unos emigrantes españoles que se fueron a Cuba en la época de esplendor a cultivar o a comercializar con el azúcar de caña, y tenían unos ingenios, unas haciendas en las que se recolectaba el azúcar, tenían unas fábricas en las que los molían y demás. Y también trata un poco el tema del fin de la abolición de la esclavitud en esta novela. Sí que hay esclavos, pero está como en las últimas, ¿no? Está empezando ellos como a unirse y a provocar una revolución que haga que la esclavitud termine en esta época. Está ambientado a mediados finales de 1800, sobre 1860, 70, 80, por ahí. Y bueno, nos habla, pues ya os digo, de la época de esplendor de Cuba. Tiene un personaje principal que es un villano malo, malísimo, que he hablado mucho de él, que es de esos personajes que tampoco vais a olvidar nunca, porque ya os digo que es
un villano y un personaje muy bien creado, muy bien desarrollado. A ver, como punto negativo, a mis compañeros no les gustó mucho el final, pero a mí no me molestó, me gustó. Igual hubiese elegido otro final, pero no me pareció mal final. Me pareció un libro redondo y bueno, en marzo el autor publica nueva novela y tengo muchísimas ganas de saber qué nos cuenta. Creo que esta vez está ambientada en la Segunda Guerra Mundial y bueno, es un autor de ficción histórica que desde que leí El Valle de los Arcángeles tengo en el punto de mira, porque me encanta cómo escribe y bueno, que esta novela me encantó, que lo recomiendo muchísimo si os gusta la novela histórica con un toque de intriga. Y porque bueno, también hay asesinatos, hay rencillas, hay odios, hay venganza, hay amores, hay un poco de todo en esta novela que la hace redonda, que merece la pena cada una de sus casi 700 páginas, si no me equivoco. 650 por ahí creo que tiene, lo he abierto casi al final y era la 611, así que por ahí anda la cosa, que merece cada una de sus páginas el tiempo que le vayamos a dedicar, porque es un poco extenso, pero se bebe y que os lo recomiendo mucho, ya os digo, si os gusta este género. Luego, no podía faltar un año más mi querida Taylor Jenkins Reid con El regreso de Carrie Soto. A ver, siempre digo que yo leería los libros de la autora por orden de publicación, sobre todo desde Los siete maridos de Evelyn Hugo, el primero, Los siete maridos de Evelyn Hugo, luego Malibu renace y por último los demás, pues bueno, no importa mucho. ¿Por qué? Porque aquí ha creado como un universo de estrellas de famositos que hacen cameo en el resto de los libros. Un personaje de Los siete maridos de Evelyn Hugo hace un cameo en Malibu renace, además tiene peso un poco en la trama. Luego otro personaje de Malibu renace hace cameo aquí en este libro, que es un poco menos relevante, pero bueno, yo, como digo, los leería por orden. Y en concreto pues conocemos a Carrie Soto, que es una tenista de élite, que ha ganado todos los títulos y todo lo habido y por haber, y ya está retirada. Y porque una chica va a batirle uno de sus récords, decide volver a entrenarse y volver a las canchas para que nadie le robe ese récord. Entonces hacemos un recorrido por su entrenamiento, por su amor al tenis. Me gusta de este libro que hace un retrato bastante real de cómo es la vida de un deportista de élite, ¿no? En lo que toda su vida está centrada en el tenis. A ver, y digo esto porque aquí se habla de tenis mucho. Y hay personas que, bueno, si no están muy en el mood y tal, o no les gusta el deporte, pues puede que se le haga un poco pesado. A mí me gusta mucho el tenis, me gustan los deportes, soy seguidora tanto de tenis como de fútbol y demás, entonces a mí no me importó, al revés, lo disfruté muchísimo. Incluso, digo, a ver, no soy tonta, pero me daban ganas de buscar en Google cuál fue el resultado del partido de tenis del torneo de 1900. Sabía que no era real, que no me iba a enterar de si Carrie Soto ganó o perdió cuál partido, pero te daban ganas porque está tan bien escrito, es tan real, igual que pasa con Los siete maridos de Evelyn Hugo, que Evelyn Hugo parece un personaje real, que te dan ganas de buscar en Wikipedia de qué fue de su vida. Entonces con Carrie Soto pasa lo mismo, pero sí que es verdad que hay muchísimo tenis. Yo aviso, a mí me ha gustado muchísimo. Tiene un final que... Bueno, tengo hasta un posi, yo no suelo poner posi, pero aquí tengo uno y todo. O sea, que ya os digo que me gustó muchísimo. El porque es uno de los 12 mejores lecturas del año. Que estaba diciendo que me he ido por las ramas, ¿sabes? María se pone aquí a hablar, ya no sabe de qué estaba hablando. Que yo aviso que hay mucho tenis, pero que yo lo disfruté mucho. Había gente, porque lo leímos en el grupo de lectura del Club de los Devoradores, y había gente que no le gusta el tenis, no le gustan los deportes, e igualmente lo disfrutó. Tiene un final que comentamos mucho, que antes de llegar al final, varios finales, ¿no? Que cómo nos gustaría que acabara, cómo podría acabar, y la verdad es que para mí fue el final que yo esperaba, el final que yo hubiese escrito.
Así que para mí fue redondo. Esta escritora me encanta. Yo, por favor, que siga sacando libros como churro porque yo la disfruto un montón. Y bueno, pues como no, tenía que estar entre las mejores lecturas del año un libro de esta autora. Después, otro autopublicado, de los 12 libros que os voy a enseñar, 2 son autopublicados, el de la Yaya Berta y este, que es No te odio, de Carla Sáenz, de mi amiga Carla. Y no es porque sea mi amiga, pero es que este libro es buenísimo. Es súper bueno. Es una segunda parte. Sí hay que leer la primera parte. No son libros independientes. Los personajes los conocemos en la primera historia, que es Love Levy. Yo Love Levy lo disfruté mucho. Me gustó mucho, pero este libro es mucho mejor. O sea, no significa que Love Levy sea malo. Yo a Love Levy le puse 5 estrellas y me encantó. Pero se nota la evolución de Carla como escritora. Este libro está mucho mejor escrito. Este libro trata los sentimientos y una temática súper importante. Yo con este libro lloré a lágrima viva. De hecho, cada vez que terminaba una meta, que yo suelo leer por la noche y me acuesto bastante tarde, le escribía, bueno, le mandaba un audio a Carla, en plan, Carla. Y bueno, los personajes están mucho más desarrollados, sus sentimientos sobre todo son más maduros, no sé, que me gustó mucho. Que yo recomiendo mucho leer a Carla, a pesar de que solo ha escrito 2 libros, es una autora a tener en cuenta. Yo siempre le animo a que mande sus libros a editoriales porque creo que merece la pena que estén publicadas a nivel editorial, ¿no? Porque son 2 novelas buenísimas y si no se publican estas novelas, que pongan a Carla en el centro de mira porque es una escritora brutal. Y ya os digo, no es porque sea mi amiga, ya me parecía una escritora estupenda antes de conocerla personalmente. Y bueno, que yo os animo, si os gusta la romántica de esta, que no solo es romántica, quiero decir, que no es chico conoce a chica y se desarrolla su historia y punto final, no. Es mucho más profunda, mucho más oscura, aunque sea romántica, que no deja de serlo. Es mucho más oscura, trata temas muy importantes y muy de actualidad y que nos pueden tocar, si no a nosotros, a gente cercana. Y es un retrato a la vida realmente, con muchas opciones. Hay algunas opciones que yo no comparto y lo he comentado con ella, pero bueno, eso no significa que no estén a la orden del día y que no existan. Entonces, pues os recomiendo mucho leer esta biología, tanto Love Levy como luego No te odio. Y no os recomiendo leer solo No te odio porque ya os digo que es biología y que merece mucho la pena leer Love Levy, aunque este libro a mí me haya gustado infinitamente más. Así que os recomiendo mucho a Carla y os recomiendo estos 2 libros. Y no cuento mucho de qué va la historia porque, bueno, Love Levy, los 2 protagonistas son Levi y Turia, 2 personajes que no tienen nada que ver, que se conocen por sus aficiones en común, entre ellos la cocina y la música. Son 2 libros que están muy unidos a la música, sobre todo el primero, este un poco menos. Pero claro, los personajes van evolucionando y esta es la segunda parte, así que no cuento mucho. Y así mejor, así, os pico el gusanillo y vais a leer esta biología que merece mucho la pena. Después os voy a hablar de casi las últimas lecturas del año. Fue el penúltimo lectura que hicimos con el Club de los Devoradores y yo no daba ni un duro por él porque a mí no me gusta la fantasía, o eso yo pensaba yo, pero me he dado cuenta de que la fantasía simple, la fantasía cookie sí que me gusta. O sea, me ha gustado Harry Potter. Oh, Dios, he puesto 2 libros de fantasía, los 12 mejores del año. Así que, y creo que no he puesto ningún thriller. Y la mayoría de cosas que he leído este año han sido thriller. Bueno, no os hago spoiler. Que otro de los mejores libros que he leído es La casa en el mar más azul. Como digo, es un libro de fantasía en el que yo no apostaba porque iba completamente a ciegas. Este libro trata bueno, hay unos niños que tienen capacidades especiales, son mágicos, y el protagonista de esta historia es Linus Baker, que es un humano que es educador social y su jefe, bueno, él es observador hacia ver que estas casas en las que viven los
los niños especiales son aptas para su educación o no, y lo mandan a esta casa, a este orfanato, en el que los niños son más especiales de la cuenta. Ya los conoceremos a todos y cada uno de ellos, no voy a hablar de ellos porque es bueno que los conozcáis. Y lo que más me ha gustado de este libro es la sensibilidad con la que está escrito, los valores que tiene, el trasfondo social y de visibilidad y de inclusión que tiene este libro, que a pesar de que es un libro de fantasía, lo podemos extrapolar a la sociedad y aprender muchísimo de él. A mí me ha encantado, no pensaba que un libro de fantasía me fuese a gustar tantísimo. No es un libro muy intrépido, es decir, es un libro que se cuece a fuego lento, pero los personajes son entrañables, están muy bien creados. También me reí mucho con ellos porque son unos niños, son niños que a pesar de tener facultades especiales siguen siendo niños. Y nos gustó muchísimo a todo el grupo con el que lo leímos. Luego yo lo he recomendado, y entre ellos a Carla, de la autora de Love, Levi y No te odio, y a mi hermana, y a las dos les ha gustado muchísimo. También quiero hablar, bueno, yo lo leí en su gran mayoría aquí en el libro, pero a mucha gente del grupo lo escuchó en audiolibro, y yo, como estaban hablando tanto y también de la narración del audiolibro, me escuché una de las partes. Y tengo que decir que es cierto, está muy bien narrado, está muy divertido como está narrado, así que si no lo tenéis y tenéis una plataforma disponible, creo que está en Audible y en Storytel, pues también lo podéis escuchar, que la narración es muy guay, este audiolibro. Yo no suelo recomendar audiolibros, pero en este caso está muy bien la narración. Y bueno, que decir que sigo diciendo que es un libro precioso, que con unos valores y unas enseñanzas súper bonitas, que me ha enseñado que no por ser fantasía tiene que ser superfluo, que también nos pueden enseñar mucho y tocarnos el corazón personajes fantásticos, y que los recomiendo muchísimo, que creo que todos los adolescentes a partir de 15-16 años deberían leerlo. Yo lo voy a recomendar cada vez que alguien me pregunte una recomendación para un adolescente o un niño de esa edad. Voy a recomendar este libro, lo voy a tener muy en el punto de mira, porque creo que es de los mejores libros juveniles que yo he leído sin ser una gran lectora de libros de juveniles, ¿no? Pero bueno, que me ha gustado mucho y se ha convertido en una de las mejores lecturas del año, en contra de todas las... de todos los pronósticos, ¿no? Así que bueno, apuntároslo porque seguro que os va a gustar. Otro libro y descubrimiento que me ha gustado muchísimo, bueno, los voy a nombrar los dos a la vez. Aunque, bueno, voy a nombrar primero el primero, que por orden de publicación, este autor ha sido el descubrimiento del año, y se trata de José Antonio Lucero con su libro La vida en un minuto. Ha sido, creo que, mi mejor lectura del año, un libro que me emocionó. Es un libro ambientado en la posguerra, en la posguerra civil española, con dos protagonistas que se encuentran, bueno, voy a intentar no hacer hablar un poco menos de lo que va la historia. Bueno, son dos protagonistas que se conocen o se cruzan en un andén, porque este libro trae al conocimiento de todos un accidente real que ocurrió durante la posguerra, en la época de Navidad, en el que fallecieron muchísimas personas y el franquismo ocultó a la opinión pública. Y bueno, yo no conocía esta anécdota o este suceso. Mi madre le pregunté y tampoco, o sea que sí que es verdad que se esforzaron en ocultarlo y lo consiguieron. Así que este libro relata genial qué pasó, y aparte, bueno, pues novela la historia de estos dos protagonistas, que tienen muchísimo más que ver que solo el accidente. Luego vi un documental después de leer el libro, y la verdad es que
está súper bien documentado. Una de las cosas que más me gusta de este autor es la documentación que hace y sobre todo su forma de narrar las cosas sin que sea una opinión sesgada. Es decir, habla de todos los dos bandos, de los dos pensamientos, sin que él haga una opinión ni un juicio de valor, ni de una parte ni de la otra. Y como sabemos, en una guerra, pues nadie gana y todos pierden, ¿no? Y bueno, pues en el hilo de este libro, que pues ya os digo, está en la posguerra llamada, otro de los mejores libros que leí este año, también es del autor, que es La madrina de guerra. En esta ocasión sí que narra la historia o está ambientada en plena guerra civil y, como digo, me encantó. En este caso, en vez de un accidente, se centra en la figura que yo tampoco conocía de la madrina de guerra, que eran unas mujeres voluntarias que escribían a los soldados que estaban en plena línea de batalla, para que no se sintieran tan solos y darle su apoyo moral, ¿no? Pues la protagonista de esta historia es una de esas madrinas de guerra que se cartea con un soldado y a su vez, pues bueno, nos va narrando muchos episodios que acontecieron durante la guerra civil. Hay cameos de personajes reales que me hicieron mucha ilusión conocer y bueno, que fue un libro que me gustó muchísimo. Como digo, tanto en un libro como en otro, lo que más me gusta de José Antonio Lucero es su capacidad de documentación. Es un chico de Cádiz, pero ambienta en Madrid, y yo le pregunté, porque tuve una charla con él, si había vivido en Madrid, y sí que vivió un tiempo, pero todo es documentación, todo es lectura. Él es profesor de historia y se nota muchísimo que le gusta su trabajo, que investiga, que se documenta y lo plasma muy bien en sus historias. Además, está escrito con una sensibilidad, con un cariño. Los personajes están tan bien creados que les acabas cogiendo, pues eso, cariño y que, pues, que me encanta José Antonio Lucero, que es otro autor de estos que si os gusta la novela histórica tengáis en el punto de vista, que yo voy a leer todo lo que publique porque La vida en un minuto fue su ópera prima y este libro no tiene nada que envidiarle. Son dos libros estupendos ambientados en la guerra civil que yo siempre recomendaré. Yo es cierto que leo mucho del siglo XX, pero no leo mucho de la guerra civil, leo más de las guerras mundiales. Pero con autores como este, pues estoy leyendo mucho más acerca de la guerra civil, que nos cogen mucho más de cerca. Y bueno, pues que es buenísimo, que aparte de aprender datos históricos, las historias son preciosas, te cogen el corazón. Y aparte, bueno, él hablaba que le dijeron, creo que fue a Almudena Grandes, que le dijo: chico, José Antonio, has escrito un thriller. Y es cierto, el otro más que este, que tiene ese puntillo de misterio, con un plot twist final. Y bueno, que si me pongo a hablar de José Antonio no paro. Así que apuntaros su nombre si os gusta la novela histórica, porque José Antonio es top. Y que bueno, que los dos libros me los he leído este año y son dos de las mejores lecturas del año. Así que por algo será, ¿no? Que me encanta José Antonio, que adoro su prosa y él es un tío estupendo. Luego, también, pese a que pensaba que no me iba a gustar, una de mis mejores lecturas del año ha sido Romper el círculo de Colin Hoover. ¿Por qué? Porque es un libro súper real, porque es un libro que deberíamos entender, que es un libro que te hace ponerte en la piel de todo el mundo, que te hace cambiar tu forma de decir: anda, que si me hubiese tocado a mí hubiese actuado igual. Y te explica que sí, que igual hubiese actuado igual, que no es tan fácil todo visto desde la barrera, que cuando estás metido en un círculo de mierda es muy difícil salir de él, por mucho que te digan, por mucho que tú desde fuera lo veas, porque visto desde fuera ves las cosas y desde dentro pues dices, pues es verdad. Pues no es tan fácil cuando estás metida y estás tan ciega que no ves, que no hay más ciego que el que no quiere ver, ¿no? Y algunas veces estamos metidos en unos círculos
el que no queremos ver la realidad y lo disculpamos todo. Este libro os lo recomiendo, no quiero hablar mucho más de él, es un libro de romántica, pero no es romántica al uso, es mucho más profundo y más psicológico de lo que parece. Yo creo que todos conocéis el libro, que yo no hace falta que diga qué tema trata, porque creo que se ha hablado mucho más de lo que se debiera y todos sabéis de qué es, que es un libro que todo el mundo debería conocer para entender muchas situaciones y a muchas personas que visto desde fuera no entendemos. Y bueno, que fue un placer leerlo y comentarlo, porque también en el grupo pues sacamos afuera muchas cosas que personalmente vivíamos y que pueden estar un poco relacionadas, porque es verdad que este libro es muy real, que te toca muy adentro, que a mí Colleen Hoover no era, yo leí de ella, leí en Verity, que me entretuvo, pero no es santo de mi devoción. Y tengo que decir que en este libro trata el tema con sus cosas, porque no todo me gustó, pero creo que es muy buen libro, que trata muy bien el tema en el que trata. Y bueno, pues eso, que me hizo ponerme en la piel de cada uno de los protagonistas y entenderlos. Y eso es muy difícil de conseguir, así que un 10 a este libro y que se lo recomiendo a todo el mundo si no lo conocéis, que creo que es bastante difícil porque se ha hablado tanto de él que bueno, que soy una más. Ya solo quedan dos. Otro de los libros que leí y me encantó, que disfruté muchísimo, fue Últimos días en Berlín, de Paloma Sánchez Garnica. Este fue el finalista del Premio Planeta del año pasado, del 2021. El año pasado fue el 2022. Pero bueno, como acabamos de empezar el año, el finalista del 2021. Yo leí La Bestia y para mí este libro se lo merece más que La Bestia. A mí me ha gustado más. Son dos libros completamente diferentes. El otro es un thriller histórico. Novela histórica tal cual, ambientada en la Segunda Guerra Mundial. En él conocemos a Yuri, que es un personaje también inolvidable. Él es un ruso con padre español que quiere un poco vivir la vida y no está contento con el régimen de principio del siglo XX, 1930 por ahí, que está aconteciendo en Rusia, y deciden irse, y por tras muchas vueltas acaba con sus huesitos en Berlín. En Berlín están habiendo las primeras revueltas, las primeras votaciones. Hitler está haciendo su campaña política y bueno, todos sabemos que en qué desembocó todo este movimiento político. Y bueno, Yuri conoce en Alemania a varios personajes de diferentes ideologías, de diferente origen, y se ve involucrado pues en revueltas, en historias, en tramas que transcurren durante la Segunda Guerra Mundial. A mí me encantó, tiene personajes, como digo, inolvidables. Está muy... A mí es que Segunda Guerra Mundial, novela histórica ambientada en la Segunda Guerra Mundial, es my shit, ¿sabes? Es lo que a mí me gusta. Entonces, pues, aparte de que Paloma Sánchez Garnica escribe súper bien, a mí me encanta también como novelista de novela histórica. He leído varios de sus libros y todos son de 5 estrellas. Y este no es para menos, ya os digo que yo le hubiese dado a ella el premio por lo bien que escribe, por lo bien que trata el conflicto, porque es un poco diferente a los demás libros que he leído durante la Segunda Guerra Mundial. No es muy de campos de concentración ni nada, sino un poco más de sus tramas políticas y de espías un poco y cosas así. Y bueno, que me gustó mucho, que los recomiendo mucho si os gusta el tema, y que os recomiendo a Paloma porque ella escribe súper bien. Y por último, quiero recomendaros, y me encantó, lo leí a primeros de año y me gustó muchísimo, fue El Resplandor de Stephen King. Ya os dije que no tiene nada que ver con la película, aunque esto yo creo que ya se sabe. En él conocemos, por ponernos un poco en antecedente, aunque yo creo que todo el mundo conoce esta historia, conocemos a Jack y su familia, es decir, a su mujer y su hijo, porque a Jack lo contratan para que trabaje de mantenimiento en un hotel durante la época de invierno, en el que se queda aislado por la nieve, para que, bueno, pues que vigile la caldera, lo mantenga todo un poco en orden durante la época de invierno.
y pues este aislamiento hace que Jack pierda un poco la cabeza. Como dije, a mí este libro no me ha dado miedo. No, aunque sea catalogado de terror, yo creo que Stephen King, me repito, pero creo que es más autor de personajes que de novelas de terror. Construyó unos personajes increíbles, tanto Jack como su hijo son dos personajazos. A mí la mujer me gusta un poco menos, pero bueno, también es un personaje que está muy bien creado, mucho mejor en el libro que en la película. Y luego me parece, que también lo he comentado, que tiene un meritazo hacer de un hotel, de una figura inanimada, un personaje más de la historia y muy relevante y con mucho peso. Así que yo recomiendo muchísimo leer El Resplandor, recomiendo mucho leer a Stephen King. A mí de momento todos los libros que he leído de él me han gustado mucho, todos tienen unos personajes increíbles. Tanto el Resplandor como Billy Summer, que Billy Summer me encantó también lo leí durante el año, pero bueno, me gustó más el Resplandor y es que no podía sacarlos todos, pero Billy Summer es también como una especie de thriller en el que el personaje principal es Billy Summer y Billy Summer se come toda la novela porque Billy Summer es de los personajes mejores creados, creo, de la historia. No he leído todos los libros de Stephen King, ni mucho menos, pero es un personaje también muy bien creado, igual que los personajes del Resplandor. Los personajes del Instituto también son personajes que se comen la novela. Entonces, como digo, me parece un autor que crea unos personajes increíbles. Y bueno, entre todos sus libros que me he leído este año, el que más me ha gustado ha sido El Resplandor. Ahora estoy terminando, voy por la mitad de It. Y bueno, creo que lo seguiré leyendo durante el año y durante mi vida, porque creo que no voy a tener vida para yo leer todos los libros que este autor ha escrito, pero bueno, poco a poco. De momento El Resplandor ya os digo que me encantó, que es uno de los mejores libros del año. Y que bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado la lista, que toméis notas porque todos son libros espectaculares. Me he dado cuenta, como he dicho antes, que he sacado algunos de romántica, 2 de fantasía y no he sacado ningún thriller, aunque de los 130 libros la mayoría ya han sido thriller. Pues la verdad es que este año de thriller ha sido un poco regulinchi, pero de la novela histórica ha estado muy bien. Así que ese es el resumen de las mejores lecturas del año. Ya sacaré estos días el de las peores y otros vídeos que creo que pueden resultar interesantes. Así que suscribiros, darle a la campanita, seguidme en redes, que allí iré subiendo más cositas y estaréis al día de todo lo que voy leyendo y demás cositas. Y nada, espero que hayáis empezado el año con buen pie, que empecemos con buenas lecturas. Y desde aquí un beso enorme y chao.